Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tienen la presentación visible. Sí, sí se ve. Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, vamos a continuar con esto para, para de una vez dejar ahí remachado el asunto del trastorno bipolar. ¿Sí? Y sirve que ya completamos esa parte del curso. Y ya no nos preocupamos por eso. Sí. Entonces, vamos a checar ahora, más adelantito, propiamente la cuestión del tratamiento. Ayer terminamos de ver algunas, variedades descritas de este cuadro. De cualquier forma, les digo, porque veo que ahorita nomás hay 14 gentes, son como 25, ¿no? En el grupo, creo, o algo así. Digo, de cualquier forma, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? No, que sí somos 25 nada más. Sí, ¿verdad? Bueno, la cosa es que, el tema se está grabando, pues, queda ahí grabado en la plataforma por unos días. Entonces, bueno, pues, los que quieran y tengan interés, me refiero, si no tuvieron tiempo de llegar a la clase, pues lo pueden revisar en cualquier otro momento cuando tengan chance, ¿no? En caso de que les interese revisar propiamente la clase. Pero también la presentación por sí misma, pues ya está subida ahí en el archivo de la plataforma. Entonces, bueno, pues la tienen disponible también para cuando la quieran revisar, ¿sí? Ahí en la pestaña esa de archivos y de materiales de clase, pues ahí le buscan y también está tanto la presentación que acabamos de ver como esta. Entonces las pueden revisar sin problema. Y entonces, decíamos que esto del trastorno bipolar luego, además de todo, llama la atención porque luego te enteras de que gentes que tienen cierta relevancia o que son así como famosos, pues, o sea, te enteras de que luego tienen trastorno bipolar, y no nada más de que tienen trastorno bipolar, sino que luego también de que se suicidaron. Y acá está un ejemplo: un cantante de un grupo de rock and roll, que se suicidó, y se suicidó por relativamente joven, y se sabe que padecía de trastorno bipolar. Hace un tiempecillo estaba viendo también un video de una cantante, una chava. ¿De dónde será? Una que se rapa, digo, que luego sale así cantando, pero este, anda rapada. Creo debe de ser que irlandesa, yo creo, que se llama, creo que se llama Sinead O'Connor, y parece que también tiene trastorno bipolar. Digo, porque en el video estaba hablando sobre sus altibajos emocionales. Pero bueno, entonces les digo, aparte de todo, pues el trastorno es llamativo porque te enteras de gente que luego tiene el trastorno o lo tuvo. En el caso de estas personas, que luego te enteras también de que se suicidan. Y bueno, les decía, tratamiento, y lo dices, ¿tratamiento para qué? Pues sí, es una cuestión emocional. Pues sí, es una cuestión emocional, pero luego es una cuestión emocional que le puede costar la vida
a un cierto porcentaje de gentes. Y bueno, nuestro papel como médicos pues nos indica que pues, hay que hacer todas las acciones que estén a nuestra disposición pues para poder conservar la vida de estas personas, que luego muchas veces pues, son personas jóvenes que pudieran tener también un desarrollo más productivo y más sano si el trastorno se pudiera identificar temprano y establecer un tratamiento que realmente fuera eficaz. Y por supuesto, pues en muchos casos de personas con trastorno bipolar que están adecuadamente tratadas, pues se van a evitar estas desagradables y desafortunadas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que ya les mencioné, pero son como en resumen. También tener en consideración, digo, ligándolo con lo que habíamos venido viendo o la razón por la cual luego nos terminamos metiéndonos al trastorno bipolar o a los subtipos bipolares, porque estábamos revisando la cuestión de la neurobiología de estas ondas psiquiátricas, ¿no? Y hablábamos que si el ácido 5-hidroxindolacético, ahorita que estamos hablando de depresión, pues todavía sigue siendo un marcador ahí que nos indica que las personas tienen más riesgo suicida, que las personas tienen más posibilidad de morirse por una acción de este tipo. Y hay que tener en cuenta que 90% de las gentes que se suicidan tienen un diagnóstico psiquiátrico. Y además, el trastorno psiquiátrico que más frecuentemente se diagnostica en personas que efectivamente se suicidaron, pues es el trastorno bipolar, ¿no? Digo, aunque hay otros trastornos psiquiátricos que se relacionan también con suicidio, como pudiera ser el trastorno depresivo mayor o también, por supuesto, los trastornos relacionados con consumo de sustancias o lo combinado, ¿no? Pues digo, luego muchos pacientes bipolares también consumen sustancias y échenle ahí dos diferentes, situaciones de mucho riesgo que luego literalmente pues conducen a la muerte de la persona. O sea, vaya, estamos hablando de un cuadro que es potencialmente letal, otra vez, ¿no? Entonces, digo, conectándolo con la onda de la neurobiología, pues hablamos de los neurotransmisores y de los receptores y eh, de esas cuestiones relacionadas con las diferentes estructuras sinápticas, pero bueno, también hay que tener en consideración que hay otras áreas relacionadas particularmente con la investigación sobre la génesis de los cuadros psiquiátricos, especialmente depresión y trastorno bipolar, que hablan sobre la presencia de fenómenos de tipo inflamatorio, que luego están asociados con la presencia de estas cuestiones emocionales, ¿no? Y bueno, dice ahí, el trastorno bipolar es una situación grave, explosiva, crónica, mucho tiempo, digo, toda la vida, pues, y además recurrente, o sea, recurrente por aquello de los episodios, estas oscilaciones o fluctuaciones que luego tiene el ánimo, ¿no? Además es un trastorno frecuente, pues 1.6% de la población no es nada despreciable, ¿no? Si pensamos en términos mexicanos, pues si tenemos aquí 120 millones de habitantes en el país, pues hay que pensar que arriba de, ¿qué será? 1.6, arriba de 1,5 millones de gentes, casi 2 millones de gentes aquí en México, tendrían pues diagnóstico de trastorno bipolar 1, ¿eh? Trastorno bipolar 1. Y a lo mejor si ya le incluimos todos los componentes del espectro bipolar,
pues ese porcentaje se pudiera elevar hasta alrededor de un 3% de la población. Entonces, bueno, tener eso en consideración. La cuestión histórica también, decíamos, le decían psicosis maníaco-depresiva o enfermedad maníaco-depresiva, y tiene serias afectaciones a la funcionalidad de la persona. Luego se tarda uno mucho en hacer el diagnóstico y a lo mejor también una de las ideas al estar revisando esto con más detenimiento, pues es precisamente tener elementos para poder hacer un diagnóstico lo más temprano que se pueda, ¿no? Me refiero al hecho de que ustedes piensen en ese diagnóstico, o sea, a fin de que las personas puedan recibir también atención oportuna. Es decir, la persona con trastorno bipolar requiere tratamiento, requiere asesoría, requiere una evaluación cuidadosa desde un principio, ¿no? Y luego, bueno, está esto otro de los dispares que son luego los tratamientos, ¿verdad? Como vamos a ir viendo ahorita, digo, propiamente, incluso en el tratamiento, vaya, eh, aprobado, pues, académicamente para el trastorno bipolar, pues luego nos encontramos con que hay una multiplicidad de cosas que se pueden hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo describimos en su momento cuando veíamos que bipolar 1, bipolar 2, decíamos bipolar 1 con episodios maníacos y la manía se caracteriza por estas situaciones. Aunque bueno, acá esta es una descripción más general del trastorno bipolar, ¿no? Que bueno, la característica central es esta variación o fluctuación o oscilación en el estado de ánimo que puede ir desde la manía, con las características que ya vimos, la exaltación, la euforia, la grandiosidad, hasta la depresión, incluso la depresión muy severa, que puede o no presentar tristeza, inhibición e ideas de muerte o cosas relacionadas con eso, ¿no? Me refiero a ideas de muerte, pensamientos suicidas, planes para suicidarse o intentos propiamente de suicidarse. Y tener en consideración esto que también mencionamos de manera más detallada en días anteriores, pues hay presencia de cuadros complicados del propio trastorno bipolar. Lo que decíamos aquello de los cuadros enmascarados o subsindrómicos, donde a lo mejor lo que nos encontramos de manera más llamativa es propiamente ansiedad. Y luego, por supuesto, ya les había dicho, de por sí tiene trastorno bipolar y luego el bipolar se puede complicar con el consumo de sustancias o al revés también, eso también hay que tenerlo en cuenta. El consumo de sustancias puede disparar un trastorno bipolar, ¿no? ¿Sí? Por supuesto, las formas atípicas, mencionamos ahorita uno, donde a lo mejor lo llamativo es la ansiedad, o estas otras cosas que mencionábamos también como esos cuadros de hipertimia, ¿no? O esas manías subsindrómicas o hipomanías enmascaradas que luego nos podemos encontrar. Y además, considerar esto que anteriormente todavía hace 30, 40 años, no se ponía en la mira de los tratamientos para el trastorno bipolar. El deterioro funcional del sujeto se presenta aún en eutimia, o sea, en los episodios o en los periodos interepisódicos, cuando anteriormente se consideraba que, no, pues es que el bipolar sí tiene sus episodios, pero entre episodio y episodio generalmente está bien. Como que se pensaba es que retorna a la normalidad. Y en la actualidad, ya viendo las cosas con mayor detenimiento y mayor amplitud, pues se ve que realmente muchos pacientes bipolares realmente están
funcionando por debajo del nivel de lo que se consideraría normal, y a lo mejor nomás como que una tercera parte de las personas con trastorno bipolar como que la pasan así, intactos, pues, o sea, como que vuelven a funcionar apropiadamente en esos periodos entre episodio y episodio. Y bueno, acá están las características de la manía que ya les había yo detallado en días pasados, pero bueno, no está por demás que las tengan ahí guardadas y que las revisen. Esto de la autoestima elevada y la fuga de ideas y el hecho de que el sujeto anda por ahí, anda busque situaciones de riesgo y les digo, luego eso saca de onda a la gente, porque luego dices, la gente luego dice, no, pues es que estás así porque quieres, es que tú anduviste buscándole para meterte en ese lío. Pues a lo mejor sí, ese es el cuadro que vemos de lejos, pero luego lo que tenemos que considerar es que en el interior del paciente el sistema de control de los impulsos pues no está funcionando bien. Entonces eso también es una enfermedad, pues es una bronca que requiere atención y ahorita vamos a ver cuáles son las medidas que se pueden tomar. Y entonces, bueno, incluso además de todo esto, se puede presentar con síntomas psicóticos, ¿no? O sea, la manía también puede ser una manía psicótica con síntomas que pueden ser tanto congruentes como no congruentes con el estado de ánimo. Y luego está este otro cuadro que también mencionamos repetitivamente, que es la hipomanía, y que dijimos tal cual, es igualito que la manía. La hipomanía es como la hipomanía es como la manía. No más que en cuanto a la duración, para la manía se requiere por lo menos una semana y para la hipomanía se requieren por lo menos 4 días. ¿Sí? Además, en la hipomanía no se encuentra el deterioro social y laboral que luego nos encontramos en un episodio maníaco. ¿Sí? Y por definición, pues en la manía nunca va a haber síntomas psicóticos. Y también como consecuencia, si es un cuadro menos intenso que la manía, por regular, digo, nunca va a requerir internamiento alguien que esté hipomaníaco. ¿Sí? Bueno, y por otra parte decíamos las oscilaciones o las fluctuaciones en el estado de ánimo del paciente bipolar, pues en algunas ocasiones lo pueden llevar también a tener un episodio depresivo. Y aquí les pongo en la imagen nada más las manifestaciones pues de depresión, aunque ya revisamos nosotros con detenimiento cuáles son los criterios diagnósticos del DSM, ¿verdad? Nada más que acá vienen algunos sinónimos que luego nos pueden ampliar un poco la idea que luego tenemos sobre la propia depresión, haciendo énfasis, por supuesto, en que cuando hay tristeza, pues la tristeza es patológica, ¿verdad? No es la tristeza normal de alguien, pues que luego está triste porque tiene razones para estar triste en ese momento. Acá la tristeza es algo patológico en el sentido de que es más prolongada o es más intensa, pero les comentaba también que incluso puede que no haya tristeza tal cual o que el sujeto sea incapaz de describir que está triste. Y entonces el otro síntoma clave o el otro síntoma nuclear en la depresión, pues es la pérdida del interés en las cosas, ¿no? Que luego, bueno, se puede venir acompañado con la incapacidad para experimentar el placer, como es la anedonia, con esas características que se mencionan ahí, ¿no? Que les decía, son como sinónimos que luego nos ayudan a tener la idea para describir mejor lo que le sucede al paciente, ¿no? La pena, la congoja, el abatimiento, la desesperanza, la experiencia de vacío interno y la angustia asociada al cuadro depresivo y el enlentecimiento del pensamiento, ¿no? Que además de todo es así como monótono, al contrario de lo que pasa en el
cuate maníaco, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del pensamiento del maníaco? Pues tiene fuga de ideas. Y en el deprimido, pues es más bien como lento y como dice ahí, monótono, ¿sí? Por un lado, y así como en la fase maníaca, el sujeto puede tener síntomas psicóticos, en la fase depresiva, pues también se pueden presentar síntomas psicóticos, ¿no? Que pueden incluir tanto, decíamos, el área del pensamiento con estos fenómenos que conocemos como delirios o ideas delirantes. Y las ideas delirantes, en este caso, pueden o no ser congruentes con el estado de ánimo. Esto significa que pueden ser de este tipo o pueden tener este contenido propiamente o esta temática de ruina, de negación, que bueno, como que suena muy apropiada para alguien que está deprimido, ¿no? Pero igual, como les comentaba del caso de este señor que se aventó del puente peatonal, pues ese cuate pensaba que lo andaban siguiendo, también estaba deprimido y tenía una depresión psicótica. No más que, como que las ideas delirantes que tenía, como que no eran congruentes con su estado de ánimo, o como que no tenían que ver directamente con el aspecto depresivo, pues. Y entonces, estas ideas de negación sí son como más apropiadas, o vamos a decir, congruentes, pues, no apropiadas, pues digo, tener ideas delirantes como que no es apropiado en ningún momento, ¿ah? Regularmente es algo muy patológico el perder el contacto con la realidad, manifestado ya sea por la presencia de ideas delirantes o alucinaciones. Y entonces les decía, estas ondas delirantes de negación, luego también hay quienes le llaman ideas delirantes nihilistas, que es lo mismo, son ideas delirantes de negación. ¿Y qué niega el sujeto? Digo, hay que tener en consideración que no estamos hablando del mecanismo psicológico de negación, ¿verdad? Esto es algo diferente, o sea, hay personas que niegan las cosas, pero más bien como una forma de defenderse de las situaciones cotidianas, o sea, eh, niego tener un determinado problema que ahorita me está preocupando, pero no, mejor digo que no me preocupa porque no existe, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es así como para hacerme a un lado, para sacarle el bulto a la situación. Pero acá en este caso de las ideas delirantes, la persona puede inclusive negar su propia existencia o negar la existencia de los demás o negar la existencia del mundo o del universo, ¿no? Y entonces, bueno, luego a esa condición donde el sujeto tiene ideas nihilistas severas, regularmente, claro, dentro de un cuadro depresivo muy, muy grave, a esa condición, luego hay quienes le han llamado síndrome de Cotard, síndrome de Cotard. Cotard, pues que era un psiquiatra francés. Ahora, les decía, los delirios son fenómenos que se presentan en el área del contenido del pensamiento, o sea, los delirios son pues trastornos del contenido del pensamiento y las alucinaciones nos referimos más bien a fenómenos que se presentan en el área del ascenso-percepción. Esto para ir aclarando las cosas ahora para cuando revisemos lo del análisis o del examen del estado mental, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, la depresión también puede ser psicótica, así como la manía. Y además, digo, tanto en la manía como en la depresión hay alteración de los ritmos vitales. Acá tenemos las cosas que pasan durante el episodio depresivo, donde el sujeto a lo mejor puede no dormir por la noche, tener insomnio, pero también puede que tenga demasiado sueño en el día, que tenga hipersomnolencia. ¿Sí?
regularmente asténico y, pues, digo, sin ganas de nada y también fatigado, ¿no? El ritmo también de la comida, o sea, esta sensación que luego normalmente nos da más o menos a todos un poquito más adelante en el día, donde empiezas a sentir como que te da hambre, pues a la persona con depresión se le quita y entonces tienen pérdida del apetito. Y en algunos casos decíamos, incluso realmente bajan de peso durante el episodio depresivo. Y también, en tanto la depresión se va haciendo más grave, pues la persona llega incluso a perder el desinterés por el sexo. ¿Eh? Entonces dijimos, manía, hipomanía, depresión. Pero luego también, y ya lo digo, ya lo habíamos mencionado, por supuesto, cuando revisamos los criterios del episodio maníaco, decía, el paciente no tiene los síntomas suficientes para considerar que hay un episodio mixto. Y aquí están las características de ese famoso episodio mixto. O sea, mixto, ¿por qué? Pues un episodio mixto, luego es un cuadro donde al mismo tiempo se pueden presentar tanto síntomas maníacos como síntomas depresivos. Y aquí están unos ejemplos de lo que sucede en ese cuadro, en ese episodio mixto que les decía, bueno, pues de todas maneras sigue siendo un trastorno bipolar, no más que con episodios mixtos. A lo mejor sería un cuadro que pudiéramos incluir ahí en ese grupo de trastornos donde dice, tiene otro trastorno bipolar especificado, ¿verdad? Este en particular con episodios mixtos. Y les digo mixto, ¿por qué? Pues porque el cuate tiene el ánimo bajo, pero luego está taquipsíquico, o sea, está hable y hable y hable, o más bien, los pensamientos están acelerados. Y si están acelerados los pensamientos, pues luego el sujeto puede también tener verborrea, ¿no? Y entonces está verborreico, pero tiene el ánimo bajo. Está teniendo ideas de culpa o tendencia al llanto, pero también está inquieto, hiperactivo, y a lo mejor al rato está enojado e irritable. Entonces, bueno, esa condición, pues obviamente luego puede llegar a confundirnos, ¿no? Pues bueno, y luego tú dices, bueno, ¿y qué? ¿Está deprimido o qué? Pues no, está teniendo un episodio mixto. Ahora, por un lado nos confunde y nos hace que el diagnóstico sea obviamente más peliagudo, o sea, va a estar más difícil establecer cuál es realmente la situación del paciente en ese momento, pero luego además hay que tener en cuenta que cuando el sujeto tiene un episodio mixto, el riesgo suicida se aumenta de manera significativa. Entonces, bueno, les vuelvo a repetir la importancia de tener un diagnóstico temprano y apropiado, pues literalmente le puede salvar la vida a la persona, ¿no? O sea, si tú te tomas la molestia de evaluar cuidadosamente al paciente, pues muy probablemente vas a tener elementos que te permitan, digo, literalmente salvarle la vida, ¿no? Entonces, bueno, les digo, ¿qué es lo que, o cuáles serían las recomendaciones básicas que hay que hacer? Pues primero, evitar ponerse en ahora sí que evitar ponerse frente a los cuernos del toro, o sea, de ser posible que la persona esté en un lugar donde haya la menor estimulación que se pueda. Si puede realizar actividades relajantes, pues excelente. Hay que decirle al paciente y decirle a los familiares que las decisiones, aunque sean importantes, pueden esperarse un ratito. En ese momento, mejor no se embarque en la compra de un negocio nuevo o no venda el negocio que tiene ahorita o ahorita en este periodo, por lo pronto,
si se va a en este momento no se divorcie, espérese. Ya luego si se quiere separar, ya veremos. Ahorita cálmela. Digo, cuando se puede hablar con el paciente, ¿verdad? Porque va a haber cuadros maníacos o depresivos como los que les mencionaba, donde a lo mejor la persona ni siquiera responde. Entonces uno debe de tomarse el tiempo para hacer la evaluación así detallada y luego ir viendo cuáles de estas recomendaciones sí se pueden seguir. Como esto de tratar de que la persona tenga una rutina mucho más estructurada, donde los horarios estén muy bien planeados, que luego a veces suena muy sencillo cuando la persona anda bien, pero alguien que tiene un episodio depresivo grave o maníaco severo, pues esto se va a convertir en algo imposible de hacer. Por eso, luego hay que hacer esto que dice aquí, o sea, evaluar cuál es el ámbito más adecuado para la intervención. Esto en el sentido de pensar, bueno, este paciente sí aguantará todavía para andar en la calle. ¿Será posible que se maneje en la calle y que se pueda atender nomás a través de de la consulta externa? ¿Sí? Entonces hay que ver eso. Y además hay que darle atención o monitoreo lo más cercano que se pueda. O sea, si anda maníacón, digo maníaco, pues común y corriente, un episodio maníaco, pues a lo mejor durante la primera semana habría que verlo, digo, por lo menos un par de veces, ¿no? O más bien, a lo mejor estar como muy al pendiente y establecer una liga y un vínculo, regularmente con el familiar, ¿verdad? Porque luego si llegó al grado de que lo llevaran al psiquiatra o al médico porque está teniendo un episodio, afectivo, patológico, digo, ya sea depresión o manía. Aquí particularmente estamos hablando de manía, pero entonces hay que hacer un seguimiento muy estrecho al principio y a lo mejor en el primer trimestre de que se le atendió, pues verlo ahí por lo menos una vez al mes, ¿no? Y evaluar cómo va con la cuestión tanto de los medicamentos como de los apoyos que se le puedan dar en otro ámbito. Y luego, bueno, les decía, pensar, ¿se puede manejar en la consulta externa o hay que internarlo? Porque también les había comentado que el episodio propiamente maníaco, sobre todo si tiene síntomas psicóticos o si los síntomas maníacos son graves, pues es una de las muy contadas indicaciones así estrictas para hospitalizar a la persona. Les comentaba sobre todo porque puede dañar a otros y como estamos viendo ahorita, pues el tener un cuadro, particularmente un episodio mixto, pues aumenta el riesgo suicida y además la persona se puede suicidar aún estando en el episodio maníaco. Y también, por supuesto, en los cuadros, o cuando se presenta un episodio depresivo, si tiene cierta gravedad, pues también hay riesgo suicida, ¿no? Y luego, pues hay una bronca con la atención para los pacientes que tienen estos cuadros donde luego intentan o quieren suicidarse, porque luego no les ponemos atención suficiente. Y acá me refiero a que todos los que se suicidan estuvieron avisando previamente que se iban a suicidar. La cosa es que luego no tenemos la capacidad para verlos, para darnos cuenta apropiadamente y luego, por supuesto, para darles acompañamiento de manera de que no se cumpla pues ese desenlace tan gacho, ¿no? Pues digo, es una cosa muy desagradable, claro, más desagradable para el paciente, pues se va a morir, ¿no? Y luego, pues las familias quedan en muchas ocasiones devastadas, ¿sí? Además de que luego estas heridas como que tardan mucho tiempo en sanar en una buena parte de las personas, ¿no? Digo, en quienes quedan vivos, pues, ¿no? Entonces, bueno, tener en consideración estas pueden ser medidas, como les acabo de decir, que literalmente le van a salvar la vida a una persona. Ahora,
si está maníaco y ya está tomando un antidepresivo, ¿sí? Hay que suspender el antidepresivo. Esa es una indicación que ya está como muy, muy clara. Si llega maníaco, pero está tomando antidepresivo de cualquier tipo, pues hay que indicar la suspensión del antidepresivo. Por aquello que decíamos que los antidepresivos luego pueden precipitar los episodios de manía, ¿no? O de hipomanía. Acá está otra personalidad famosa, quién sabe qué, pues con el Terminator, ¿va? Pero bueno, otra persona importante, digo, en los medios artísticos, que también se conoce que tiene trastorno bipolar, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos si el paciente no está tomando medicamento antimaníaco? ¿Qué le damos? En el sentido farmacológico, pues, ¿sí? Bueno, acá aparece otra vez Ernest Hemingway, premio Nobel, premio Pulitzer, exitoso, dinero, amor, digo, quién sabe si amor, pero pues se casó como 4 veces, ¿no? Y con una genealogía donde nos encontramos un papá con trastorno bipolar, 2 hermanos con trastorno bipolar, 2 nietas con trastorno bipolar. El propio Hemingway se suicidó, se dio un escopetazo, digo, un balazo con una escopeta. Pero su papá también, se suicidó y sus 2 hermanos, una hermana y un hermano también. Y además una de sus nietas. Y todavía le queda una viva que también está diagnosticada con trastorno. Bueno, no le queda porque ella se murió, pero todavía hay una de las nietas de Ernest Hemingway que está viva, pero también tiene diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces les digo, pues vale la pena que lo podamos tener muy presente por aquello del riesgo de, ahora sí, de que entre las enfermedades psiquiátricas, pues esta es con la que más frecuentemente se relaciona el suicidio. Entonces, bueno, si hablamos de cosas muy prácticas, pues sería de lo que deberíamos de tener en consideración. Y entonces, bueno, ¿qué les vamos a dar? 1, antipsicóticos. ¿Cuándo les damos antipsicóticos? Pues en el caso de que los síntomas maníacos sean graves, ¿sí? Si la manía está ocasionando mucha disfuncionalidad, pues entonces vamos dándole antipsicóticos al paciente, ¿eh? Y bueno, aquí les comento que luego hay una tendencia a ya no decirles antipsicóticos a los antipsicóticos, porque luego tú le dices a una persona o la persona se entera porque va a Google o lo que sea, que le recetaron risperidona y ahí en el lugar donde busca la información dice, es un antipsicótico de segunda generación. Y luego va y ve la definición de psicosis y empieza a ver todo ese rollo. Entonces las gentes luego dicen, no, pues es que yo no estoy psicótico. O luego, nunca falta la comadre o la vecina o el familiar que, que sabe, por ejemplo, que la olanzapina se emplea para la esquizofrenia, y que con muy buena voluntad le dice al paciente, no, tu médico se debe haber equivocado porque tú no estás psicótico, ¿por qué te dio ese medicamento? Y luego son muy peligrosos y no sé qué. Entonces, bueno, les decía, para, para tratar de moderar un poquito estas situaciones, hay quienes están planteando actualmente el mejor decirles, moduladores de receptores dopaminérgicos al grupo de medicamentos tradicionalmente conocidos como antipsicóticos. Entonces, si la cosa está candente, sí, los síntomas son graves, sí hay alteración conductual, entonces, pues vamos a emplear moduladores del estado de ánimo, ¿verdad?
Digo, porque algunos antipsicóticos también son moduladores del estado de ánimo. Pero si quieren ser más específicos en este caso, les comentaba, pues vamos a dándole moduladores de los receptores dopaminérgicos, ¿no? ¿Eh? Y aquí están las otras dos opciones, que son los que tradicionalmente se conocen como eutimizantes o estabilizadores del ánimo. Digo, son los dos sustancias clásicas para el empleo en un episodio maníaco. Específicamente litio, carbonato de litio, aquí en México, y valproato de sodio, ¿sí? O divalproato semisódico, que luego es una de las presentaciones más disponibles aquí, ¿sí? Entonces, litio y valproato con esas consideraciones, ¿verdad? Sobre todo, si tienes el antecedente de que, o la información de que la persona ha respondido bien previamente al empleo de estas sustancias, si es posible que se logre una buena adherencia terapéutica, porque bueno, pues les decía, y bueno, siempre les he dicho a, a los grupos de la clase de psiquiatría, pues un problema con el que nos encontramos frecuentemente, no nada más en pacientes psiquiátricos, sino en pacientes de todas las áreas, es que luego muchas veces las personas no se toman el medicamento o batallan para tomarse el medicamento, sobre todo si van a hacer tratamientos a largo plazo. ¿Sí? Acá en la cuestión de los eutimizantes, pues de preferencia si se trata de una mujer joven que esté teniendo un episodio maníaco, pues en lo posible hay que tratar de evitar el valproato, particularmente porque se ha asociado con la presentación de, de alteraciones en el desarrollo de los niños cuando las señoras están embarazadas. O sea, la mamá toma valproato y luego el chavito va a salir con problemas precisamente que se han achacado al valproato, particularmente con defectos de cierre del tubo neural. O sea, estos cuadros de meningo o de mielo, meningocele o de cualquier otra falla en el cierre del tubo neural se han asociado con el empleo de valproato por parte de la mamá gestante, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las razones muy importante para tratar de evitar el valproato en mujeres en edad fértil. Y luego también piénsenle, pues si andan maníacas luego, y si es una mujer con un episodio maníaco, decíamos, luego se mete en la realización de actividades placenteras que tienen el potencial de producir consecuencias graves. Y una de esas actividades es, por ejemplo, el involucrarse en interacción sexual en situaciones de riesgo y también sin protección. Entonces, bueno, luego no es raro que se vayan a embarazar. Y luego, además, agréguenle ustedes que ya ando acelerados en la manía, pues los sujetos luego también les da por consumir sustancias, recuerden eso, ¿no? Y luego las sustancias provocan más descontrol conductual y provocan más alteración del ánimo y pueden prolongar también el episodio maníaco. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, usar el litio solo, nomás puro litio, pues solo que los síntomas sean moderados o leves, ¿no? En estos casos de manía donde a lo mejor sí cumple con los criterios, pero apenitas cumple con los criterios, y entonces uno considera que se trata de un episodio leve, o si, digo, corremos también, si da la casualidad que logramos identificar un episodio hipomaníaco, pues bueno, a lo mejor litio en monoterapia. Aunque lo común y corriente es hacer combinaciones de medicamentos.
porque es muy, muy raro que alguien con trastorno bipolar responda al empleo de litio en monoterapia, ¿no? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el litio, y por eso no se recomienda en monoterapia, se tarda un ratillo en actuar, o sea, para los efectos antimaníacos, pues hay que esperar entre 5 o 7 días, entre 5 y 7 días para empezar a notarlos, ¿no? ¿Eh? Y además, hay que recordar que luego el litio se tiene que ir subiendo la cantidad que toma el paciente poco a poco para poder llegar a los niveles terapéuticos. ¿Sí? Y también de cualquier forma, pues es una sustancia que actúa más lento que los antipsicóticos y que el valproato. Aunque el litio pues es muy útil, sobre todo para población latina, ¿sí? Y el valproato generalmente, bueno, el valproato es el estabilizador del ánimo que se receta más en Estados Unidos, es el que se receta así como que en primer lugar, ¿sí? Y el litio es el eutimizante más antiguo, nada más que sí hay que recordar que ahorita tenemos la dificultad de que no hay litio disponible aquí en la República Mexicana, pero bueno, esperemos que se resuelva esa situación lo más pronto que se pueda y habiendo litio, pues a lo mejor es una opción de primer elección en el caso del trastorno bipolar, particularmente cuando hay un episodio maníaco. ¿Sí? Y bueno, para terminar por hoy, decir esto, en muchos casos también puede recurrirse al empleo de benzodiazepinas a corto plazo, sobre todo para aquellos pacientes que están agitadones, y con una conducta alterada, puede uno pensar en utilizar ya sea alprazolam o clonazepam, además del agente antimaníaco. O sea, le empiezas con litio, pero también le das 4 miligramos diarios de clonazepam o de lorazepam al principio. Y como dice ahí, a corto plazo. ¿Eh? Y dicho sea de paso, creo que ustedes no la regaron tanto, pero en uno de los sondeos que les puse, les preguntaba que algo así, no, bueno, no les decía, es un inductor del sueño, y les puse ahí varias opciones, y mucha gente puso de respuesta clonazepam. O sea, sí, si te tomas un clonazepam, sí te da sueño, y uno puede pensar, sí, es un inductor del sueño. Pues sí, nada más que acá en el asunto académico o en el asunto de la descripción que hemos estado dando, cuando hablamos de un inductor del sueño, hablamos de una sustancia que dura poquito tiempo y que nomás sirve para conciliar el sueño. Y en ese caso, la respuesta del sondeo era triazolam, y mal no recuerdo, porque el clonazepam no nada más te induce el sueño, te induce el sueño y te quedas jetón 8, 10, 12 horas, sobre todo cuando no estás acostumbrado a tomar estos medicamentos. Pero bueno, benzodiazepinas también se pueden emplear en el cuadro maníaco. Si les parece, le dejamos ahí por hoy, porque ya se nos fue la hora, y mañana le seguimos. ¿Cómo ven? Ok, Doc. Sí, doctor. Muy Pues sí, pues bien. de todas maneras ya se acabó la hora. Entonces, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. A usted. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Gracias.